Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de clases abiertas que hemos organizado para que ustedes vayan conociendo un poco más de los diferentes diplomados que ofrecemos como Escuela de Psicología UC. Este segundo encuentro lo hemos dedicado al diplomado en análisis de la conducta e investigación criminal, un programa que se hace cargo de un área de la psicología jurídica que quizás no ha sido tan desarrollada como es la psicología criminal. Por eso, y esperando que ustedes, por supuesto, conozcan un poco más de este programa, en esta clase abierta, que hemos denominado la perfilación y el análisis de la conducta de investigación criminal, hablaremos sobre técnicas de investigación criminal, como son, por ejemplo, la perfilación y el análisis de la conducta criminal, su aplicación práctica en diferentes tipos de investigaciones, judiciales y policiales, y también conoceremos cuál es la utilidad e importancia de estas herramientas en nuestras sociedades. Así que ya para comenzar e ir a lo que nos convoca, le doy la bienvenida al profesor Enrique Chía. Él es psicólogo C, doctor en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de Salamanca, docente e investigador en Psicología Jurídica de nuestra escuela y codirector de este diplomado. También recibimos el día de hoy al profesor Miguel Ángel Soria. Él es doctor en psicología, profesor en psicología jurídica, criminal y criminología avanzada de las facultades de psicología y derecho de la Universidad de Barcelona, director del máster de investigación criminal de la Universidad de Barcelona y máster de psicología jurídica y forense de la Universidad Autónoma de Barcelona, codirector junto al profesor Enrique Chía de este diplomado. Finalmente le damos la bienvenida a la profesora Hilda Baeza. Ella es psicóloga, máster en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Autónoma de Barcelona, psicóloga que se ha desarrollado como docente, relator y supervisora especialista en el ámbito victimológico, siendo académica también en distintas instituciones, entre las que se encuentra, por supuesto, nuestra escuela y nuestro diplomado. Le damos la bienvenida a los profesores, a la profesora por acompañarnos el día de hoy. Y antes de comenzar, les invitamos a todas las personas que se están conectando, bueno, les agradecemos que estén el día de hoy y les invitamos a mantener sus micrófonos apagados y que vayan dejando desde ya sus preguntas y todas sus inquietudes en el chat. Vamos a partir, entiendo que el profesor Enrique Chía es quien va a dirigir esta actividad. Le damos la palabra al profesor Enrique Chía. Ya. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, les agradecemos, digamos, esta concurrencia a nuestra clase abierta. Hay un gran número de personas que están conectadas en este momento, digamos, lo cual nos satisface de manera especial. ¿Ya? Bueno, nosotros estamos con esta actividad iniciando un programa de diplomado nuevo, digamos, en el área de la psicología jurídica acá en la Universidad Católica, ¿ya? Que es el área de la investigación criminal y la perfilación. De eso se va a tratar nuestro diplomado y de eso se va a tratar la conversación que vamos a tener ahora con el doctor Soria, ¿ya? Para eso, esta es un área que es bastante nueva en nuestro país, digamos. Entonces, para eso, el equipo de psicología forense de la Universidad Católica, digamos, con el que llevamos trabajando hace ya 17, 18 años, ¿ya? Nos hemos aliado con el equipo del doctor Soria de la Universidad de Barcelona, que es un equipo de investigación, ya un equipo también de mucho trabajo práctico, digamos. Nosotros en ese equipo hay participación de policías, de fiscales, de abogados, ya, y de investigadores de diversas partes del mundo. ¿Ya? Y el doctor Soria es una de las personas, digamos, uno de los psicólogos más destacados en el área de la investigación criminal a nivel mundial, digamos. Entonces nosotros nos aliamos con este equipo para dar inicio a este tipo, digamos, de formación en nuestro país, que esperamos que sea lo más fecundo posible y que tengamos, digamos, llevemos estos programas de estudio a una conclusión exitosa. ¿Ya? Entonces, para empezar, quería ver si el doctor Soria quería saludar o partimos directamente con las preguntas, digamos, porque esto lo vamos a hacer a modo de conversatorio de preguntas y respuestas.
Bueno, sí, simplemente dar las gracias de estar esta mañana con vosotros, la tarde aquí ya en España, para entendernos, ¿no? Muchas gracias por haber pensado en todo el equipo nuestro de investigación. La verdad es que sin ellos pues no se hacen cosas en este tema, un tema complejo, como iremos desgranando posteriormente. Entonces yo, abierto a las preguntas del compañero Enrique Chía, a cual agradezco, y sobre todo a la Universidad Católica, la posibilidad de conversar, que es la idea que teníamos en la cabeza, y después también un poco intentar responder alguna de las preguntas dentro de las posibilidades del tiempo que tenemos y dentro de las limitaciones que nos obliga pues este medio un poco extraño todavía como es el online, ¿no? O sea que, por lo tanto, Enrique, por mi parte, adelante cuando desees. Ya, muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, digamos, para aprovechar bien el tiempo. Y la primera pregunta, que es una pregunta general, es preguntarle, digamos, a Miguel Ángel, ¿de qué se trata la perfilación y el análisis de la conducta criminal? Vamos a ver, digamos que la perfilación es el núcleo esencial del cual posteriormente se va a elaborar todo lo que es de la conducta criminal. Dicho de otra forma, el origen es básicamente, la perfilación es conocer a partir de una serie de elementos, como puede ser la escena del crimen, como puede ser el perfil de la víctima, etcétera, el conocer, digamos, reducir el número de sospechosos de un posible crimen. Digamos, generalmente estamos pensando siempre en crímenes violentos cuando se aplica la perfilación, digamos, a un número más reducido de investigación, es decir, mejorar la operatividad policial. Entonces, se tiene una serie de información, y de esa información lo que se intenta es extraer qué sujeto fue el más probable, qué características podría tener. Las características de esta persona se centra esencialmente en dos factores, uno que es la personalidad y dentro de ella lo que es la motivación. Se supone que estos elementos van a ser estables en el tiempo. A partir de esta idea original y sin cambiar absolutamente nada de los principios que estamos hablando, surge todo un desarrollo posterior que es bastante más complejo, en el cual ya se habla de análisis de la conducta criminal. Es decir, básicamente aquí lo que se intenta establecer, al igual que cuando en el fondo cuando se hablaba de perfilación, no era tanto el ver al agresor, sino entenderlo a partir de la interacción entre víctima y agresor. Bien, aquí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está básicamente en que, por ejemplo, cuando el primer estudio que se hizo sobre el tema de perfilación, propiamente dicho, aunque hay otro anterior de la Segunda Guerra Mundial, básicamente se hablaba, por ejemplo, del tema de interrogatorio con los sospechosos. Bien, aquí se vio que este elemento es un elemento, por ejemplo, clave, es decir, cómo debemos interrogar, por ejemplo, a un pedófilo, por qué uno, digamos, está más próximo a aceptar determinadas cosas, otro niega completamente a pesar de las pruebas o evidencias forenses que pueden existir, etcétera. Entonces, este análisis de la conducta criminal es mucho más amplio. Por ejemplo, va a incluir otras técnicas, como puede ser análisis de redes, como puede ser, por ejemplo, análisis de contenido, de anónimos, por ejemplo, como puede ser autopsia psicológica, como puede ser mil y otro elemento, siempre basados en el mismo principio, es decir, que la personalidad del sujeto que lo hizo va a permanecer estable y que la motivación también lo es. Pero, como digo, se van a abrir numerosas puertas, numerosas técnicas que van a ser incluidas y que permiten ese estudio. Es decir, va más allá de la perfilación. Prácticamente diría yo que actualmente la perfilación se ha quedado como una de las técnicas que componen ese análisis de la conducta criminal en general. Muchas gracias, Miguel. Ahora, ¿en qué tipo de casos se pueden aplicar estas metodologías? Igual que decía antes, cuando empezó el tema con, digamos, con la perfilación criminal, se centraba básicamente en delitos violentos. Actualmente el análisis de la conducta criminal abarca a todo el conjunto de hechos delictivos. Al margen de la gravedad, véase, por ejemplo, hurtos, o al margen, por ejemplo, de la complejidad de ese hecho criminal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se analizan ya no casos individuales, sino casos, por ejemplo, grupales, como pueden ser agresiones sexuales en grupo o incluso crimen organizado. ¿De acuerdo? Y otros elementos, como por ejemplo puede ser el tema de violencia contra los animales, etcétera. Es decir, en pocas palabras, los casos se abarca todo lo que es el espectro ya delictivo, es decir, cualquier hecho criminal podría o ser susceptible o es susceptible de ser analizado el comportamiento. Insisto, desde un punto de vista de la interacción entre la víctima y ese agresor, digamos, que en este caso la víctima puede ser incluso un animal o puede ser incluso a través de un medio como puede ser online o cibercrimen, para entendernos. Ya, gracias. Ahora, ¿cómo ha sido la experiencia española con este tipo de trabajo? Con este, que es lo
lo más próximo, digamos, para ustedes. Bien, yo creo que a nivel español, estrictamente español, la experiencia ha sido evidentemente muy positiva. Es decir, no hará no sé cuántos años exactamente, no quiero mentir tampoco, quizás hará unos 10 años como mucho, se creó la primera unidad dentro de cuerpos policiales. Actualmente cualquier cuerpo policial tiene unidades, e incluso unidades especializadas, como por ejemplo una que hay en la que se llaman los Mossos d'Esquadra, es la policía, digamos, que corresponde al territorio de Cataluña, en el cual hay una unidad que es de, ellos le llaman de inteligencia, si bien las funciones que hacen también es de perfilación y de análisis, etcétera. Y básicamente en este caso concreto llevan, digamos, delitos de agresión sexual, digamos, con casos complejos. Esta es la realidad, ¿no? Al margen de que existan ya en los distintos cuerpos policiales unidades de este estilo, digamos, existe también la necesidad y sobre todo un elemento que es muy importante, que es el desarrollo en la práctica forense. Y esto creo que es un punto crítico, es decir, más allá, por ejemplo, del campo psicológico, de la aplicación de los test para entendernos o de las patologías a nivel, por ejemplo, de psiquiatría o de psicología, básicamente lo que hace el análisis de la conducta criminal es aportar una perspectiva radicalmente diferente. Y por lo tanto, en la práctica forense resulta tremendamente útil, al igual que las distintas técnicas, por ejemplo, autopsia psicológica, etcétera, que comentaba anteriormente. Y también para acabar, otro punto que es relativamente reciente, este sí es muy reciente, es el gran éxito en la práctica privada. Es decir, básicamente en todo lo relacionado con ciberseguridad y cibercrimen, con procesos de radicalización, con asociaciones, por ejemplo, que trabajan con víctimas, etcétera. Es bastante más reciente, es decir, que temporalmente primero vendría policía, después la práctica forense y en último lugar lo que sería la práctica más privada, ¿no? Yo creo que este es un elemento incluso empresarial, para entendernos con temas, por ejemplo, que parecen raros, pero hacer perfiles de personas, por ejemplo, que digamos que cometen delitos a través de falsificando, digamos, ¿cómo se llama esto? Tarjetas de crédito, por ejemplo, etcétera. Todos estos nuevos desarrollos ligados quizás también a temas, digamos, de economía, etcétera, son un tema a nivel privado de un gran desarrollo, digamos, durante los últimos 3 años como mucho. Ya. Bueno, ¿y has tenido alguna experiencia acá en Chile en relación al tema, el trabajo en perfilación? Sí, recientemente, bueno, recientemente creo que 15 días o así, acabamos un curso justamente con la Policía de Investigación de Chile, donde tuve pues el gusto de dirigir, pero además de participar, ¿no? Digamos, en este caso, pues con investigadores que llevan más o menos unos 10 años, 10, 12 años de experiencia como investigadores, para formarlos, entrenarlos, mínimamente, obviamente, sería muy tal, durante un año en este tema, ¿no? En el tema básicamente de investigación, de análisis de la conducta, ¿no? En convertirlos, digamos, en analistas de conducta, ¿no? Entonces, esa es la idea de ese curso y esto ha sido quizás para mí lo más relevante en cuanto a mi conocimiento en Chile, ¿eh? No conozco tampoco a profundidad y no quiero tampoco que el auditorio piense que soy un gran conocedor de la situación en Chile, pero esto es lo que yo puedo desde mi perspectiva realmente utilizar. Y también pienso, porque me lo han comentado, porque se dividió en 2 cursos para entendernos, 2 años, básicamente la formación, que lo que han visto es que les ha sido de una gran utilidad, es decir, han cambiado completamente la forma de pensar, la forma de enfocar ante crímenes básicamente complejos, muy diversos, insisto, desde temas de tráfico de seres humanos a otros tipos de delitos que ellos ni habían pensado que esto quizás podría serles útil, ¿no? Quizás porque se centra mucho en temas siempre del típico homicidio, agresión sexual y alguna cosita más para entenderos por la tradición que entendemos por perfilación, ¿no? Ya, mira, a ver, yo me desconecté, se me desconectó el Zoom, así que no, me perdí la última parte, digamos. Así que si te pregunto algo que ya haya No creo. hablado, digamos, tú me dices. Ya. Ahora, acá en Chile, a partir de la misma experiencia, ¿en qué podría ser más útil aplicar estas técnicas profesionales, digamos, en diversos ámbitos profesionales acá en Chile? Vamos a ver, si vamos por el ámbito, por el área de qué profesionales, ¿no? Lo primero que quiero decir con ello es que, y lo digo también por mi experiencia después de, pues no sé si llevamos ya 12 o 13 años con el máster en Barcelona ciudad, ¿no? Que
que una de las cosas más extrañas que puede parecernos es la distinta procedencia de las personas que están interesadas y que realmente después desarrollan conocimientos que pueden ser útiles en este campo. Dicho de otra forma, uno puede pensar que, bueno, un psicólogo tendrá unas habilidades especiales, que tendrá una serie de conocimientos que le pueden beneficiar, que un criminólogo quizás tendrá otras, obviamente, que un policía tendrá otras, que un abogado tendrá otras, que un abogado penalista tendrá otras, etcétera, etcétera, y así sucesivamente con los distintos profesionales. La experiencia lo que nos dice es que todos tienen severas limitaciones en el fondo, porque los aprendizajes previos están muy sesgados. Por ejemplo, en la psicología, hablo más de España, por la perspectiva más clínica, más patológica de las situaciones, por ejemplo, en policías bastante sesgados también por el tipo digamos, de trabajo policial que están acostumbrados a hacer en las investigaciones criminales, obviamente. Por ejemplo, por abogados penalistas, pues por el sesgo de todo lo que significa el campo del derecho y la legislación que establece, que regula comportamientos humanos en el fondo, etcétera, ¿no? Pero que todos ellos tienen una característica, y es que cuando los sacas perdón que lo diga así, de la zona de confort de cada profesional, lo que van a ver aquí, con este conjunto de técnicas, es cada uno va a ver la utilidad que le puede tener para él. Por ejemplo, es evidente que no es lo mismo hacer un informe que vaya para una unidad policial que vaya para un ámbito forense sobre este tema, por ejemplo. Son radicalmente diferentes. Pero también es verdad, o tampoco sería correcto decir que un abogado lo tiene que ver de la misma forma que lo tiene que ver un policía, por una razón muy sencilla, porque ese abogado penalista, cuando vea ese informe que ha presentado, por ejemplo, un psicólogo o un policía, o me da igual en qué contexto, a la sala, es evidente que tendrá que o bien aplaudirlo, si es el fiscal en un caso, o bien tirarlo por tierra si es, por ejemplo, el abogado de la defensa. Supongamos que es presentado por la acusación, obviamente, ¿no? Por lo tanto, el dominar esas herramientas, eso que se está diciendo en un informe escrito y cómo se interroga, fíjense cómo tiene como una diferencia según si voy a ser el interrogado o me interrogan a mí, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, es lo mismo en otros temas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es necesaria básicamente porque lo que hace es abrir las puertas a una forma diferente de entender el evento o la situación criminal, realmente. Y mi experiencia forense lo reafirma así, es decir, que cada vez la demanda de complejidad es tremenda y que cuando un crimen es complejo, y prácticamente si no ya no tendría mucho sentido porque las investigaciones se tornarían bastante fáciles, bastante claras y precisas. Dicho de otra forma, para establecer la existencia de un trastorno de estrés postraumático, es una visión meramente en psicología clínica, patológica, pero para establecer si eso es real o es simulado, vamos a tener otro problema. Y para establecer cuál es la diferencia entre una persona que dice que lo ha sufrido y esa misma persona que quizás previamente ha tenido una agresión, o alguien que dice que le ha pasado algo, pero lo ha provocado esa persona y se siente culpable, fíjese usted la cantidad de elementos que hay ahí, ¿cómo se puede diferenciar? Porque la patología va a ser exactamente la misma, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que una cosa es el resultado, lo que observamos, y otra cosa diferente es cómo se ha ido gestando, que es el elemento clave, o cómo se ha ido interrelacionando los distintos factores, los distintos elementos, ¿no? Por lo tanto, pienso que es un tema que es necesario. Realmente la experiencia me dice esto. Otra cosa diferente es el cómo se aplica. Bueno, mira, tú en respuestas anteriores has mencionado el tema del crimen organizado, digamos, y otro tipo de agrupaciones criminales. Entonces, me gustaría si nos pudieras explicar un poco más la aplicación de este tipo de metodología a estudios de grupos criminales, ¿ya? Porque es un fenómeno que estamos enfrentando bastante en el último tiempo en Chile. Sí, vamos a ver. Yo creo que hay dos grandes desarrollos de futuro, en general, seguro que ahora pienso en otro, ¿no? Por ejemplo, y tres que son básicamente, cuatro, miren, vamos a decir cuatro, venga, que son uno, el medio ambiente. Voy a empezar quizás por algo alejado de lo que uno se espera, ¿no? Delitos contra el medio ambiente. Otro que tiene que ser, evidentemente, también para mí tremendamente importante, como es, por ejemplo, todo el tema de cibercrimen.
Y después, por ejemplo, lo que estamos diciendo, crimen organizado, ¿no? Entonces, estos tres, más alguno que ahora se me está olvidando, la verdad es que he dicho 4 y ya se me ha ido santo al cielo, pero básicamente son, sí, todo el tema, perdón, de radicalización, todo el tema de radicalización. Todos estos 4 elementos yo pienso que son los elementos de futuro. El crimen organizado tiene una característica. Podemos decir que va ligado a delitos, como por ejemplo, desde luego, desde tráfico de armas, tráfico, fíjense ustedes, el más rentable, para que se hagan una idea, por estudios que nosotros hemos hecho, no es el tráfico de armas, sino por encima está el tráfico de mujeres o de seres humanos. Pero es que por encima está el tráfico de animales. O sea, imagínense de lo que, o de la fauna y flora, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque da mucho más dinero y el riesgo es mínimo, dicho de otra forma. Y si te pillan, además, pues que sale rentable. Entonces, ¿qué ocurre con ello? Que esta delincuencia de tipo organizada, evidentemente se asienta sobre una serie de componentes, que no vamos a entrar aquí, como puede ser aspectos como de desorganización, digamos, social, problemática, etcétera, 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 de social. Pero también tiene otro elemento que es importante, y es que cuando se va estructurando como crimen organizado, lo que se observa es que penetra sus tentáculos en lo que es la organización policial, judicial y evidentemente también en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, España se ha convertido en el primer productor de marihuana de Europa. Eso implica una rentabilidad realmente impresionante y, por lo tanto, un elemento que se aposenta, tiene una estructura, tiene una forma de funcionar determinada. Por ejemplo, tuve la oportunidad de llevar adelante una investigación a nivel europeo con policías y con otras universidades sobre el tema de tanto de tráfico de seres humanos, por un lado, como por ejemplo con personas que traficaban con pornografía infantil, ¿no? Y lo que nos dábamos cuenta es, primero, como diría yo, de que les voy a explicar pues una sensación mía, ¿no? Quizás ahora, y es la imposibilidad de acabar con estos delitos, sinceramente. No hay recursos. Cuando nos enfrentamos, por ejemplo, con el tema de la pornografía infantil, realmente me di cuenta de que estábamos cogiendo a lo más grave, de lo más grave, de lo más violento. Y con mucha suerte. ¿De acuerdo? Si teníamos que coger realmente a las cientos de miles de personas que hay por Europa, realmente haciendo, digamos, entre comillas, elementos violentos contra menores, realmente eso es imposible, no se va a conseguir nunca, ¿no? Pero tanto yo creo que es uno de los grandes retos de futuro. Vuelvo a insistir, para mí, incluso en delitos, por ejemplo, en Cataluña estamos enfrentando actualmente con un delito que es muy extenso, que es la agresión sexual en grupo a mujeres adultas y adolescentes, pero cometido mayoritariamente también por menores de edad, penalmente hablando. Por lo tanto, quiero decir que son situaciones que son muy extrañas y muy complejas. Para mí, uno de los grandes retos es este, y los otros que he comentado anteriormente, ¿no? Ya, gracias. Miguel Ángel, otro tema que acá está muy en este momento en boga, es el tema de la inteligencia policial. ¿Ya? Entonces yo quería preguntarte, porque tú lo mencionaste también en una de tus respuestas anteriores, entonces, ¿cómo estas metodologías se integran dentro de la inteligencia policial o de los modelos de inteligencia policial? Vamos a ver. Es una cuestión que a mí me ha sorprendido, porque realmente desde hará 2 años, 3 años, como mucho quizás, todo el mundo se pone un apellido que dice, yo trabajo en inteligencia, ¿no? ¿Desde inteligencia de qué? Vamos a ver, lo primero, ¿no? Veremos, vamos a ver. Sí, es uno de los apartados realmente del análisis criminal. La inteligencia policial lo que se basa tiene una función, digamos, diferente. Lo que intenta es retener, avanzarnos, ¿no? O sea, lo que intenta tiene dos funciones. Una es la preventiva y otra es la reactiva. O sea, por ejemplo, preventiva ¿en qué sentido? En saber cómo actúan determinados sujetos y básicamente intentar poner aquellos medios como para que esto no se llegue a producir, ¿no? Pero básicamente también la inteligencia policial es reactiva. Es decir, por ejemplo, uno de los grandes éxitos que ahora los pondremos nosotros en un congreso en Estados Unidos, concretamente el de la APA norteamericana, era sobre el atentado en Barcelona. El atentado en Barcelona, que recorrió un coche, una furgoneta y mató a X personas, ¿no? Básicamente, el gran éxito fue la inteligencia policial. Es decir,
¿Y en qué se basa esa inteligencia policial? O sea, es tan buena como dos factores. Una, la información que se dispone. ¿De acuerdo? Dos, la sistematización de esa información que se dispone. Y tres, la agilidad con la cual se accede a esa información. Claro, esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir que esencialmente, al igual que en los otros temas, pero aquí con mayor sensibilidad, lo importante es qué bases de datos nosotros podemos disponer para obtener información. Y esa información que dispone básicamente inteligencia policial, ya lo dice el propio nombre, ¿no? Ya se da dentro de unidades policiales, qué grado de elaboración o sofisticación se tiene. Es decir, básicamente las bases de datos generalmente están pensadas como para una difusión, digamos, pública. Es decir, el político quiere saber cuántos delitos de robo hay, quiere saber cuántos se han detenido no sé qué, pero eso no tiene una función operativa a nivel de investigación. En cambio, la inteligencia sí. Claro, para tener inteligencia tienes que tener esta información y depende de cómo se obtiene, cómo se deposita en esa base de datos y después cómo se analiza y qué medios tengo yo. Porque claro, es que si no tengo todo eso, la inteligencia policial no va a funcionar, ¿no? Por lo tanto, la rapidez con la cual se ejecuta es importante. Pongo un ejemplo. Cuando nosotros nos enfrentábamos con las dos cosas que decía antes, con tráfico de seres humanos, pues bueno, había una agilidad en inteligencia que era brutal, era demoledora, pero con países de la Unión Europea. Cuando salíamos de Unión Europea y nos íbamos a Nigeria, por ejemplo, es que no había ni respuesta. Es que ni era relevante. Por lo tanto, si nosotros ponemos en una situación como por ejemplo puede ser la chilena, claro, ¿hasta qué punto las policías intercambian información en temas que van más allá de las propias fronteras, incluso entre unidades? Por ejemplo, cuando es crimen organizado con otra, que puede ser homicidios, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un tema que es complejo, ¿no? No es tan sencillo, no es tal. Pero vuelvo a insistir en que si no hay información que sea útil, que sea válida operativamente en las operaciones policiales, no habrá inteligencia, no habrá inteligencia. La capacidad de análisis es otra cosa diferente, pero no nos podemos basar en la opinión o mis habilidades, intuiciones, conocimientos y centrarnos en un caso concreto, sino que lo que se busca es un análisis realmente científico, es decir, esto nos guía hacia un punto. Igual que en el atentado de Barcelona, y con esto acabo, lo que se vio claramente es que, digamos, que el sujeto, qué distancia había recorrido, etcétera, etcétera, por dónde había huido, qué había pasado, qué información teníamos de ese grupo terrorista, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era lo importante. Si no hubiéramos tenido esa información, no se hubiera podido detener a las personas, entre comillas, detener, digamos, con tal rapidez. Ya, gracias, Miguel Ángel. Ahora, volviendo un poco al contexto del diplomado, digamos, ¿qué conocimientos y habilidades profesionales aporta este diplomado, digamos? Bueno, yo creo que hay básicamente lo primero, ¿no? El conocer cómo funcionan, digamos, los distintos tipos delictivos, desde una perspectiva radicalmente diferente. Por ejemplo, pongo un ejemplo solo en ese sentido, como puede ser, por ejemplo, una agresión sexual, ¿no? Una agresión sexual la podemos enfocar de muchas formas, obviamente. No nos interesa en este ámbito tanto la patología de la víctima, no nos interesa, por ejemplo, tampoco si el señor que cometió aquel hecho delictivo, porque además el número es muy bajo para entender si tiene una patología, pero sí nos interesa, por otra parte, entender todo el proceso. Es decir, ¿por qué seleccionó aquella víctima? Si era un grupo humano de autores, ¿por qué? ¿Qué les vinculaba entre ellos? ¿Cuál era ese líder? ¿Qué intercambio de información previa había entre ellos? ¿Cómo accedieron a la víctima? ¿Cómo la seleccionaron? ¿En función de qué características? ¿Qué hicieron? Después, por ejemplo, sumisión química, no sumisión química. Por ejemplo, mientras estaban agrediendo, ¿qué decían? ¿Qué comportamientos? ¿La grabaron? ¿Qué hicieron con esa grabación? Etcétera. ¿Qué hicieron después de dejarla? ¿La dejaron abandonada? ¿La tiraron? ¿La taparon? ¿Qué hicieron con ella, con esa mujer, ¿no? Etcétera. Y a partir de ahí podemos establecer, digamos, qué características tiene ese autor, ¿no? Por lo tanto, claro, este elemento
que parecería lógico y es conocido para entendernos, ¿no? Implica, en otros casos, muchos más conocimientos. En segundo lugar, además de conocer, igual que he dicho este delito, pues podría decir lo que decía antes, pornografía infantil, podría hablar de tráfico de seres humanos, podría hablar de derechos humanos, podría hablar de violencia contra los animales, de infinidad de delitos que está ahí en este diplomado, ¿no? Pero el segundo punto para mí importante son las técnicas, es decir, todo esto, el conocer eso no nos dice nada si, por ejemplo, yo no sé cómo entrevistar por ejemplo, a un menor que tenga una deficiencia mental, por ejemplo, que ha sido víctima de una agresión sexual. Tengo que dominar esa técnica, que es radicalmente distinta, por ejemplo, de una autopsia psicológica, o que es radicalmente diferente, por ejemplo, de cómo tengo que investigar yo una red de crimen organizado. No tiene nada que ver. O cómo tengo que crear yo una base de datos para, básicamente, lo que decía antes, poder trabajar de una forma más, digamos, más elaborada, más sofisticada, que me permita ser proactivo ante casos futuros. O, por ejemplo, para linkar o unir, mejor dicho, para unir casos que aparentemente podrían no estar relacionados. Si se modifica, por ejemplo, el modus operandi o lo que sea. Todo esto, además, sumado a lo que parece bastante lógico, como puede ser la elaboración de informes, básicamente con dos finalidades, una que puede ser para unidades de investigación policial y otra con finalidad ya más judicial, más forense, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, básicamente, esos informes elaborados internamente para policía, pero que después van a llegar al sistema judicial, pues van a tener un efecto. ¿Cuál es? Hombre, la persona que vaya allí tiene que saber defender esa en testificación, en fase de testificación o de contrainterrogatorio, sobre todo, ¿por qué haya alcanzado esas conclusiones? Porque, por ejemplo, una autopsia psicológica va a tener que poner cuáles son las hipótesis que descarta y cuáles son las que establece. O sea, establecerá, por ejemplo, que fue un suicidio, pero ¿en base a qué? ¿Cómo, y qué otras cosas se ha quitado? Si no tienes esas habilidades, pues realmente no sirve de nada, porque se va a caer todo ese informe maravilloso que uno ha redactado, porque, como ustedes saben, el papel, mientras tenga uno una impresora y la impresora tenga tinta y papel, funciona. Cuando no, no funcionará. Por lo tanto, son elementos que son importantes. Las técnicas, el cómo responder, el entender a las otras personas con las cuales yo me tengo que entrevistar, todas estas cuestiones, digamos, es un elemento importante, además de conocer los propios delitos, ¿no? De una perspectiva diferente. Ya, gracias. Ahora, una vez realizado el diplomado, ¿cómo sería o cómo se podría continuar el desarrollo profesional en el área, digamos? Bueno, es que claro, vamos a ver, cuando... vamos a ver, todo el mundo que se ha dedicado al ámbito forense, incluso al ámbito de la investigación policial, sabe que de poco sirve recibir una formación, no sé, en el año 22, porque estoy seguro que el año 25 no sé si va a servir ya. Yo a mis alumnos se lo digo en la universidad, les digo, no sé qué hacen aquí en segundo, porque cuando acaben en cuarto, tenemos 4 años de grado, nosotros ya no sé en qué realidad estarán ustedes sociales, ¿no? Porque cambian todo muy rápidamente. Por lo tanto, yo creo que un punto primero es todo esto que estamos hablando puede cambiar y cambia, de hecho, radicalmente, ¿eh? Por ejemplo, la pandemia ha cambiado el hecho de cómo, o por ejemplo, en las redes, por ejemplo, de tráfico de seres humanos han aprendido determinadas cosas, que lo voy a decir en público, ¿no? A partir de la pandemia. Y esto obliga a una forma de trabajar diferente en la policía. Es una cosa bastante lógica. Fíjese que la pandemia hace 4 días, bueno, aún no la hemos dejado detrás, ¿no? Por lo tanto, el elemento primero es que uno tiene que leer, actualizarse es la clave, leer mucho. Y en este diplomado, sinceramente, el leer es un elemento importante, porque si no, no sirve de nada, porque sabemos lo que sabemos hoy o lo que se nos dice en una clase, pero yo no he aprendido nada y tengo que saber digerir aquello y aplicar aquellos conocimientos al casito concreto que después yo voy a tener que dar. El segundo punto, pues es evidentemente una formación, digamos, también que sea ya especializada, es decir, si evidentemente ya no me sirve el hecho de que yo tenga que saber, por ejemplo, en temas de, si voy a dedicarme al tema de maltrato animal, pues deberé saber una serie de elementos, ¿no? Saber, por ejemplo, qué es la Green Criminology y dentro de ese ámbito, pues irme formando
que tiene que ver esto con el tráfico de especies o lo que ustedes quieran, ¿no? O la contaminación de acuíferos y la muerte de animales, por ejemplo. Lo digo para llevarnos, siempre, para salirnos un poco de lo tradicional. Y por lo tanto yo creo que este elemento ya obligará a que yo ya me tenga que formar en aquel punto concreto, el que tenga que ver con cibercrimen. Hombre, yo creo que tiene que saber algo de informática, porque que si no, no sé qué va a hacer para entendernos. Pero a pesar de eso, claro, fíjense que si el tráfico de especies está relacionado también con cibercrimen, porque es evidente que si yo entrase ahora y dijese una página web que todo el mundo conoce, verían cómo se trafica con animales tranquilamente, sin mayor relevancia, ¿no? A cambio, incluso, por ejemplo, de €1, que es mentira, pero que el precio que ponen para que tú vayas ahí y compres animal que ha sido trasladado a Europa, por ejemplo, en este caso, pues es €1. Y yo creo que el último punto que quedaría es lo del tema del asesoramiento. Es decir, es muy difícil porque uno tiene la sensación de que tiene los conocimientos, pero cuando se enfrenta con un caso concreto y complejo, quizás te faltan las fuerzas como para poder decir, por Dios, que alguien me ayude, porque sí, vale, lo tengo claro, pero no sé cómo hacerlo. Entonces yo creo que eso, y cómo me enfrento yo a un letrado que tiene conocimientos casi más que yo de este tema, o a un juez que no me entiende porque está acostumbrado a verlo todo de una perspectiva diferente, ¿no? Por ejemplo, y esos temores, porque a veces son temores, realmente quiero decir que bloquean a las personas. Y yo creo que los 3 puntos son estos: leer, leer y leer y leer, una formación ya más concreta, específica en aquel área que uno quiera trabajar, y después el obtener pues un asesoramiento externo de alguien que tenga un poco más de conocimientos o que le pueda guiar o ayudar en temas específicos muy diversos. Gracias. Bueno, como última pregunta por mi parte, porque después vamos a pasar a las preguntas de los asistentes, algo a lo cual tú ya te has referido, pero por si quieres completar esta información, y que tiene que ver con las salidas profesionales, digamos, que contemplan a las personas que se forman en este campo. Bueno, yo quizás diría que hay 3, 4, depende cómo lo queramos ver, ¿no? Para ser un poco más preciso, salidas quizás. La primera, evidentemente, es la policial, es la más tradicional, o lo que uno puede pensar más, que tiene que ver con la investigación en delitos básicamente complejos. Es decir, dicho de otra forma, para analizar un delito de un homicidio de pareja, un feminicidio, pues no tendría mucho interés, ya sabemos más o menos quién ha sido la persona. Pero en cambio, cuando aparece un cuerpo, cuando aparecen X cosas de forma diferente, eso se nos complica demasiado, ¿no? Por lo tanto, en el tema primero de la investigación en delitos violentos o delitos complejos. En segundo lugar, por el tema también de inteligencia, que decíamos antes, de la inteligencia policial. Y en último lugar, por el tema también de la prevención. En este caso, no quiero dejar de lado, por ejemplo, aspectos como pueden ser el análisis geoespacial, ¿no? Lo que se llama también los perfiles geográficos, porque ese elemento juega un papel importante más allá de la propia prevención policial, de poner más unidades o más, digamos, o más coches patrullas en una determinada zona, que también es básicamente el conocer cuáles son los sistemas de movimiento que tienen determinadas personas, por ejemplo, en crímenes que son reiterativos, ¿no? Desde hurtos a otras cuestiones, ¿no? Por lo tanto, el primer punto es policial. El segundo punto es el forense, que comentaba también. Básicamente también aquí hay en delitos violentos de alta complejidad, y también, sobre todo, un tema que para mí es muy importante, que es el tema de la valoración del riesgo de violencia futura. Por ejemplo, el riesgo de muerte de mujeres, el riesgo de secuestros de menores, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con las amenazas, con el riesgo y con todo este tema, digamos, a futuro, digamos, de lo que puede pasar a futuro, es un elemento para mí importante, entre otros, ¿eh? Otro de los puntos, pues decía que no sabía dónde ponerlo muy bien, sería más bien hablar del contexto penitenciario. ¿Por qué? Porque es evidente que dentro del contexto penitenciario, los compañeros que están allí trabajando desde muy diversas perspectivas se centran básicamente en tratamiento de delincuentes violentos, y que por lo tanto deben conocer qué características tiene. Por ejemplo, creo que es bastante lógico entender que un señor que es capaz de torturar y matar a una persona, o de agredir de una forma muy sádica a otra, sexualmente, por ejemplo, deberá tener unas fantasías. Y que evidentemente, mientras esas fantasías estén cargando
y cargando y sobrecargando lo que es la motivación del sujeto para actuar, y no puede hacerlo porque está en un entorno penitenciario, pues evidentemente es un elemento que, bueno, que está ahí contenido, es verdad. Pero creo que para las personas que trabajan dentro de instituciones penitenciarias, el ver si eso se ha modificado, hasta qué punto, o por ejemplo, cómo un pedófilo mantiene esas distorsiones cognitivas sobre sus acciones, cómo las justifica, que al mismo tiempo nos habla de sus motivaciones, por ejemplo, es un elemento importante, ¿no? Por ejemplo, también todo el tema de medidas alternativas a la prisión, es decir, en pocas palabras, ¿qué sucede? ¿Interesa a esta persona llevarlo a un proceso de mediación? No, ¿por qué llegar a un acuerdo? Etcétera. Todas estas cuestiones son importantes, ¿no? Y en último lugar, quizás añadiría también, porque nos encontramos que hay muchos alumnos nuestros que están trabajando en lo que es la salida penitenciaria, ¿no? Es decir, en pocas palabras, bueno, este violador ya ha salido. ¿Cómo se hace un seguimiento de si el sujeto vuelve o no vuelve? ¿Qué cosas le tengo que preguntar? ¿Cómo le tengo que preguntar? Etcétera, todo este tema, ¿no? Ya para acabar, el último punto que también me he hecho referencia sería un poco en la práctica privada o organizaciones, ¿no? Ligado, como decía antes, pues cibercrimen, sobre todo asociaciones también de ayuda a víctimas, por ejemplo, de tráfico, de derechos humanos, de maltrato a mujeres, etcétera. Todas estas cuestiones creo que son muy importantes, ¿no? Porque es que si no, si el mundo privado tiene infinitos recursos. Quiero decir, por ejemplo, nosotros tuvimos suerte y en un tema de violencia contra los animales se me ocurrió ir a una multinacional y pedirles pues una ayuda económica para organizar una actividad, ¿no? Y me dijeron, bueno, pues ya me dirá usted cuánto necesita. Y yo digo, pues no sé yo cuánto pedir, sinceramente. Y me dijeron, ¿le va bien con esto? Y pensé yo, sí, me va muy bien, no se preocupe más. Esa multinacional realmente pedirle 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, era una tontería. En cambio, en la universidad, por ejemplo, tú pides 1.000 euros y parece que estés pidiendo, bueno, no veas cuánto, ¿no? Por lo tanto, pienso que nos estamos olvidando de que las empresas privadas, que es evidentemente un negocio, también juegan un papel importante. Las asociaciones es diferente, pero por ejemplo, el tráfico de seres humanos, las asociaciones en España son esenciales, esenciales. Tanto en el trabajo de rehabilitación de las mujeres, en el trabajo de concienciación de que esa prostitución no tiene sentido, el hecho de intentar que denuncien, el hecho de conseguir que pierdan el miedo a la policía, todas estas cuestiones se ha vuelto un elemento clave en la lucha contra, en este caso, contra el tráfico de seres humanos, ¿no? Por lo tanto, yo diría que estas 3, 4, según como las queramos ver, son los elementos para mí fundamentales, ¿no? Ya. Muchas gracias, Miguel Ángel. Digamos. Yo tal vez, digamos, por las características del sistema de procedimiento penal chileno, también agregaría el tema de los fiscales, que son acá los que dirigen y los que tienen que dar inicio a las investigaciones, digamos, policiales y judiciales. ¿Ya? Entonces también ahí habría otro elemento que podría ser importante. Cierto, yo creo que es uno de los elementos más importantes, quizás, porque si ellos no entienden lo que después van a hacer todos los demás, es muy difícil convencerles de algo, ¿no? Eso nos pasa en España, porque quien lo lleva siempre es el juez instructor y va toda la investigación. Por lo tanto, ya sabemos con qué nos enfrentamos, con el juez que además no va a juzgar en España, ¿no? Pero la verdad es que yo me dio sorpresa cuando me di cuenta de la relevancia, la importancia y la necesidad de que un fiscal entienda más allá de lo que dice la estructura jurídica, en este caso chilena, ¿no? Completamente de acuerdo, sí. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, y ahora vamos a pasar a otra parte, digamos, para aprovechar los minutos que quedan, que tiene que ver con las preguntas que tengan que hacer ustedes. Yo sé que ha habido gente que ha escrito preguntas en el chat. Yo no sé cómo, Hilda o Manola, Hilda. Hola a todos los participantes. Primero agradecer a los participantes que provienen de Perú, Ecuador, sí, distintas regiones de Chile, y si me falta alguno, bueno, creo que es importante el interés que ha generado este programa, el nuevo programa. Nosotros estamos muy contentos también de participar, ¿no es cierto?, en esta versión que va a instalar posiblemente competencias también, y bueno, hay 3 preguntas dirigidas a Miguel Ángel que tienen que ver con la perfilación criminal en el análisis del comportamiento de la conducta, respecto de si esta técnica es posible de aplicar para el análisis del estado mental del sujeto,
vale decir si se pueden obtener indicios a partir del análisis del estado mental. Y otra pregunta que está más o menos asociada tiene que ver con la comprensión del fenómeno delictual a propósito de la psicopatología, o en el fondo centrarse en la psicopatología del delito relacionado con el autor o la víctima, en tanto las motivaciones y en tanto el efecto en las víctimas. Y por último, el perfil de los agresores y patologías asociadas que más o menos también se encuadran dentro de las otras preguntas, y cerrando sobre la inteligencia policial en términos del contrapunto, que es la contrainteligencia. ¿Cómo podemos conocer el modus operandi relacionado con esto para poder combatir la delincuencia? Esas serían las preguntas que hemos recogido en el chat, y se les agradece a los consultantes. Vamos a ver, no sé, seguro que me voy a olvidar de alguna, esto ya lo digo, pero vamos a empezar por lo primero, y por favor luego, si acaso, pues si no la respondo, lo que sea, pues la precisamos más, ¿no? Solo faltaría. En primer lugar, la mayoría de los crímenes cometidos pueden parecer muy horrendos, pueden parecer como muy violentos, etcétera, ¿no? Pero la mayoría no son, digamos, cometidos por personas que tienen una patología mental. Incluso aquellos que son como los más sádicos. ¿Qué ocurre? Que generalmente tendemos a explicar digamos, las causas de crímenes que se salen de lo habitual por su rareza, por su extrañeza, por su reiteración, por una patología, ¿no? Pero eso es una cosa diferente. Básicamente, los crímenes que se cometen por personas que son enfermos mentales no suelen ser crímenes que básicamente también generen una necesidad de análisis del comportamiento criminal como tal en profundidad, ¿no? ¿Por qué motivo? Pues porque por su propia desestructuración o su propio caos, para entendernos, ya se generan una serie de indicios que no hacen necesario una profundización mayor o unas técnicas más sofisticadas, ¿no? Ahora bien, otra cosa diferente es si nosotros nos ponemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no me acaba de gustar, pero para entendernos, con la personalidad antisocial o la psicopatía, ¿no? Evidentemente, primera cuestión importante es que esto, al menos en la legislación española a nivel forense, los jueces te quedan mirando y dicen, bien, de acuerdo, ¿y qué? Y díganme algo más, porque no tenemos suficiente, ¿no? Entonces, cuando uno se enfrenta en la sala de justicia con este tema, con el tema de la patología mental, es evidente que sí que va a servir y sirve muchísimo. Sirve muchísimo. ¿En qué sentido? En que lo que va a ver es si esa patología mental, que supone que va a estar ahí de base, que va a generar ese hecho criminal, cómo queda reflejada, por ejemplo, en la escena del crimen. ¿Qué elementos hay? ¿Qué situaciones se producen? ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si un señor de 70 años se lleva a un niño un espigón para tocarlo, podemos pensar que este señor no tiene ninguna patología, pero en función de las conversaciones que establezca, el cómo toque o lo que haga a ese menor, veremos que si puede aparecer algún indicio que nos guíe hacia algo, para entendernos, ¿no? Por ejemplo, si un señor, para acceder a una víctima en una discoteca, realmente tiene habilidades verbales, nos está diciendo que este sujeto, por ejemplo, tiene unas capacidades, que es inteligente, por ejemplo, que se muestra atractivo, que tiene una capacidad de seducción, etcétera, 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 nos dando unas características de esa personalidad. Dicho de otra forma, el elemento clave que nos va a permitir es saber qué personalidad tiene, qué motivación, y sobre todo deducir si esa motivación, que son las mismas para personas enfermas mentales o no, no hay motivaciones diferentes, básicamente, poder, odio, venganza, bla, bla, lo que uno quiera, ¿no? Básicamente cómo han sido cometidas. Es decir, si hay un elemento, por ejemplo, de paranoidismo que genere ese acto, veremos que aquello ha sido una violencia básicamente de tipo defensivo, es decir, que básicamente afectiva, y por lo tanto el sujeto se ha estado defendiendo en las cosas que decía sobre la víctima, etcétera, etcétera. Con maltratadores domésticos, lo mismo, para entendernos, ¿no? Es decir, pero se puede llegar, pero lo que insisto es que la mayoría no son enfermos mentales desde ese punto de vista, ¿no? Creo que es muy importante este punto, porque es que si no, siempre tendemos a esto, ¿no? Que nos da mucha tranquilidad, que este señor es psicópata y mi marido no.
Bueno, esto ya lo veríamos para entendernos, ¿no? Después empiezas a rascar y a lo mejor sí, ¿no? O igual que no hay nadie que maltrate a un animal, pero a la hora de la verdad, cuando empiezas a rascar, dices, madre mía, ¿y cómo es que no vieron que en el comedor había un arnés que sujetaba a un animal y lo estaban torturando y comían debajo de esa mesa, ¿no? No tiene mucha lógica, ¿me explico? No sé Bien. si he respondido alguna o varias preguntas, perdón, ¿eh? Sí, yo creo que las primeras 3 y tenemos varias Sí, preguntas, no sé si sí. alcancemos, pero había una pregunta de inteligencia policial respecto a la contrainteligencia en términos de conocer el modus operandi y poder, ¿no es cierto?, combatir, está relacionado a combatir la delincuencia. Claro, es lo que estaba diciendo yo a nivel de prevención, ¿no? Es que esa es la clave. O sea, la clave está en que, a ver, por ejemplo, una de las investigaciones que estamos haciendo es cómo, claro, nosotros podemos introducir una persona en una organización, ¿no? Da igual cuál, terrorista, por ejemplo, ¿no? Pero no podemos saber si ese infiltrado no se va a dar la vuelta y va a ser lo contrario. Entonces, claro, tenemos que tener una serie de herramientas que nos aseguren que antes de poner a alguien allí va a funcionar. O sea, quiere decir que es más complejo que todo esto, porque si esa información que nos está dando está corrupta, el resultado final no sirve para nada. Dicho de otra forma, vuelve al origen de lo que decía, ¿no? Entonces, la contrainteligencia lo que va a hacer es la necesidad, evidentemente, de qué cosas yo necesito saber. ¿Y para qué la quiero saber? Lo que quiero saber es anticiparme a esos hechos que se van a producir. Dicho de otra forma, yo necesito saber, por ejemplo, digamos, qué grado de radicalización, en Europa porque nos preocupa muchísimo, como ustedes ya saben, ¿no? De radicalización, por ejemplo, islámica, existe en una persona, qué canales utiliza para entendernos, cómo contacta con esas personas, o por ejemplo, pongo un ejemplo muy absurdo, ¿no? Hicimos una investigación bastante larga de 2 años, que ahora ya no tiene mucho sentido, ¿no? Que era los vídeos que se generaban desde Estado Islámico. Entonces vimos que había que era lo mismo, cómo degollaban a personas, cómo las mataban con un tanque, lo que fuera, ¿no? Aparentemente no había mucha diferencia. Pero cuando lo analizamos desde un punto de vista no criminológico, no psicológico, sino básicamente de medios de comunicación, de creatividad, digamos, de Hollywood, para entender, nos dimos cuenta que había 2 grandes bloques. Uno, eran aquellos procesos de matar que iban dirigidos al endogrupo, es decir, aquellas personas que compartían mis propias creencias como Estado Islámico, la yihad, básicamente, y en cambio había lo mismo que iba dirigido a los otros, a los no creyentes, es decir, a todos nosotros, ¿no? Entonces, ese elemento puede parecer una tontería, pero nos dice que evidentemente, si yo me estoy radicalizando, creo que me atraerán más el tipo de vídeos, no sé cuál, ustedes piénsenlo, bastante sencillo, el A que el B. Eso ayuda a la policía en cuanto a la prevención. Es una tontería lo que estoy diciendo, probablemente, pero quiero que vean que ese sí es uno de los grandes retos. Pero claro, depende de qué información tienes. Y si no puedes acceder, por ejemplo, ahí tuvimos el apoyo, sinceramente, de la Guardia Civil Española, porque es que si no, claro, nos detenían la primera cuando bajábamos un vídeo. Entonces, ese es el punto, es importante. Bien, gracias Miguel Ángel. Hay 2 preguntas más sobre el mapa de oportunidades que tú has descrito en algún capítulo de tu libro. ¿Cómo este modelo, cómo se podría ver en un caso práctico el tema de las agresiones sexuales contra mujeres en términos del perfil del agresor? Sí, de la teoría de la oportunidad, ¿no? Claro, vamos a ver, en primer lugar, ahora, la mayoría de las agresiones sexuales no son fruto de la oportunidad, vaya por delante, sino que son fruto de la relación. Es decir, que previamente existe una relación, un contacto, etcétera, etcétera. Existe un vínculo, al igual que en la mayoría de los otros delitos. Es decir, que una estafa, por ejemplo, pues lo tienes que estafar a alguien que conozcas, ¿no? Mínimamente. Es un poco absurdo plantearse otra cosa diferente. Vale, en cuanto a la oportunidad, es evidente que a pesar de que yo pudiera estar, por ejemplo, ¿no? Supongamos, en una fiesta y yo estoy, hay 10 chicos y 10 chicas, y esos 10 chicos y 10 chicas todos están bebidos. ¿Surge la oportunidad de que yo pueda tocar a una chica? Pues sí, porque la puedo llevar a la habitación, la puedo poner a dormir, veo que se ha quedado profundamente dormida, que incluso va bebida y ha tomado algún otro producto, da igual cuál, y yo veo la oportunidad de hacerlo. Bien, pero también otros 9 que están allí, pero yo lo voy a hacer. ¿De dónde ha surgido esa oportunidad, no? La oportunidad evidentemente está en el contexto. Uno, es decir, la he llevado a una habitación, veo que está bajo los efectos de somníferos, de que la bebida, lo que sea, y por lo tanto me genera esa oportunidad. Pero yo no voy a hacer nada si no hay una motivación. Es decir, por mucha oportunidad que yo tenga, no lo haré. No lo voy a hacer.
si no encaja con esa motivación que yo tenga. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a ser una persona inseguro, tímido, etcétera, etcétera, básicamente eso es mi oportunidad. Acercarme a ella, acariciarle, tocarle el pelo, porque sé que no va a haber respuesta de ella, no tengo riesgo para entendernos, ¿no? Pero si en cambio, digamos, yo me siento seguro de mí mismo, ese episodio no tiene sentido. Quizás me atrae mucho más el hacerlo cuando todavía tiene capacidad esa mujer de reaccionar, porque va bebida, porque la puedo, yo qué sé, me puedo reír de ella, me puedo sentir superior. Es una motivación diferente, no tiene nada que ver, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. En general, bueno, han solicitado referencia de lectura sobre los factores predictivos, ¿no es cierto?, de coerción del delito, y bueno, cómo se trabaja en España. En general, hay algunas personas que quieren hacer preguntas, pero creo que estamos un poco en el límite de tiempo. Sí. No, mire, yo una de las cosas, mira, voy a decir que estoy muy de acuerdo con esas preguntas, de esa además no poder contestar, evidentemente, pero el tema de la coerción y de la manipulación son procesos muy importantes en delitos como, por ejemplo, sobre todo en España, acoso, como por ejemplo puede ser en tema de violencia de pareja, etcétera, son elementos, o incluso abuso de menores en el tema, por ejemplo, de políticos, de religiosos, etcétera, es un elemento fundamental. El acoso como tal, si lo queremos persuasión, acoso, pongámosle el nombre que queramos, coerción, etcétera, es transversal a muchos delitos y por lo tanto es verdad que si bien puede haber una tipología, que lo hay en España, sobre acoso, pero por ejemplo en agresiones en escuelas o etcétera, juega un papel evidentemente esencial, ¿no? Esencial, sí. Bien, en términos de la literatura, bueno, yo creo que es importante que busquen en los manuales de perfilación criminal, los manuales que busquen en Google, el autor Miguel Ángel Soria, van a encontrar una serie de artículos, libros que pueden comprar, o bien algunos están colgados, ¿sí?, para poder ampliar la información. Enrique, Miguel Ángel, estamos contra el tiempo, quizás habría que decirles contarles un poco acerca también del plan del programa en términos de algunos puntos y sintetizar, ¿no es cierto?, algunos elementos interesantes para cerrar la clase abierta y poder condensar los temas que abordó Miguel Ángel. Por una parte, es importante decirles que contamos con un equipo de profesores muy competente, con vasta experiencia en esta área, provenientes de Chile y España principalmente, y en el fondo quienes les van a entregar estos conocimientos y también en las experiencias prácticas comparadas también con Chile. Ahora, sobre el plan de estudio y la malla curricular es pertinente mencionarles tres cosas. La malla curricular tiene 3 ejes centrales para poder abordar distintas temáticas como, por ejemplo, los conocimientos elementales y generales sobre los fundamentos, ¿no es cierto?, teóricos, estudios con evidencia científica y ámbitos de aplicación en técnicas, ¿no es cierto?, de perfilación criminal. En tanto, abordar distintos delitos, variados delitos, como ya les mencionó Miguel Ángel, homicidios, agresiones sexuales, los homicidios familiares, homicidios en serie, todos estos delitos complejos, ¿no es cierto?, y que causan mucha conmoción pública también en los países, ¿sí? Por otro lado, también se integran técnicas aplicadas provenientes del campo de la psicología forense, que aportan métodos de análisis de caso, por ejemplo, como la autopsia psicológica, la predicción del riesgo, perfiles criminales. Asimismo, proporcionan herramientas en el asesoramiento de la investigación judicial como hallazgos en el ámbito de la salud mental del sujeto, que eran preguntas que también estaban en el chat. Vamos a relevar en este programa, en el plan, el quehacer profesional, es decir, la profesionalización de los profesionales en el quehacer en las distintas áreas de trabajo en donde ustedes se desempeñan y los que tienen interés también en insertarse. ¿Sí? También hay un aspecto bien interesante que nosotros queremos que ustedes puedan desarrollar y reforzar habilidades y competencias en torno a estos temas, vale decir que nosotros también pretendemos que ustedes puedan elaborar informes, puedan participar con una base sólida en la testificación en sala de tribunal,
con una opinión experta con valor científico, ¿sí? Yo creo que hay muchos temas asociados a la evidencia científica que en Chile quizá estamos muy atrasados, digamos, con los estudios a nivel internacional. Y también un aspecto importante en el fondo es que queremos contribuir, como les decía, a la profesionalización, y bueno, los invitamos a que puedan informarse en la página web del diplomado, donde hay información completa, puedan conocer la información completa y puedan tomar también una decisión orientada, ¿no es cierto?, a lo que pretenden, que es la especialización, ¿no es cierto?, en este ámbito. Y bueno, es un programa integral y se los recomiendo, muy de cerca la recomendación, en tanto primera versión, ¿sí? Eso, yo no sé si hay algo más, Enrique o Miguel Ángel, que señalar. Hice una síntesis muy general del plan de estudio y sobre los planteamientos de Miguel Ángel Soria, para quienes llegaron tarde y quienes no pudieron escuchar las primeras respuestas, ¿no es cierto?, en esta clase abierta, es señalarles que la perfilación criminal, ¿cierto?, pornografía infantil, homicidio, agresiones sexuales, entre otros, es transversal la psicología criminal a la psicología forense, a la psicología penitenciaria, a la psicología policial, entre otras. Yo sé que en esta presentación hay gente de gendarmería, de la fiscalía, peritos forenses, gente que trabaja en programas de libertad vigilada, por lo tanto hay un interés dentro del quehacer profesional, ¿sí? Ahora, es muy importante que la definición que señalaba Miguel Ángel sobre la perfilación criminal centra esta definición en que es una técnica, ¿no es cierto?, que busca un análisis del comportamiento del ser humano, ¿sí?, y se establecen dentro de los aspectos psicosociales las líneas de análisis, y que a partir de la escena del crimen y de estas características sociales vamos a poder realizar, ¿no es cierto?, este análisis y la investigación criminal sobre los hallazgos forenses, los indicios, que buscan conocer los indicios, ¿no es cierto?, ya sean físicos, biológicos, criminológicos, químicos, que abordamos en el plan de estudio, ¿sí?, con especialistas que van a poder entregar esta información acerca de cómo realizan, ¿no es cierto?, este análisis como prueba forense, que en una parte busca que ustedes puedan, en el fondo, en los tribunales, dar cuenta, ¿no es cierto?, de la participación de los autores o hechores, o bien de las víctimas. Por último, esta definición implica también la elaboración de los perfiles, con la finalidad última de ayudar a la investigación, como les decía, y de ser factible presentar pruebas, ¿no es cierto?, que puedan inculpar en el proceso judicial. Es decir, hay una colaboración con estas organizaciones en el sistema judicial que permiten, ¿no es cierto?, una mirada más amplia de las distintas disciplinas que participan. Por lo tanto, más o menos, no sé si Miguel Ángel o Enrique estarán un poco de acuerdo, estoy sintetizando, ¿no es cierto?, los principales puntos elementales, ¿no es cierto?, de la temática de la perfilación criminal. Sí. Yo simplemente añadir una cosa, y es, creo que lo has explicado muy bien, porque básicamente lo que se trata aquí es de tener una serie de conocimientos también del conjunto de ciencias forenses, ¿de acuerdo? Es decir, esto no sirve con que yo solo, digamos, yo soy psicólogo o soy psiquiatra o soy lo que sea, ¿no? Para entender, soy abogado, no. Tienes que dominar un montón de elementos, porque tienes que saber de criminalística, es evidente que hay que saber de criminalística, si no, uno de los pilares se cae, que es los hallazgos forenses, ¿no? Entonces, otra cosa diferente es la visión que se puede tener, es decir, en pocas palabras, evidentemente, un abogado de la defensa te interesará destruir ese informe de una forma determinada, en cambio tú, que lo has elaborado, te interesará defenderlo patas para arriba, digámoslo así, defendiéndote como puedas y con las uñas para arriba, ¿no? Por lo tanto, son elementos, son claves, pero voy a insistir en que ese dominio de las ciencias forenses es el elemento de partida, no es el de llegada, es el de partida. Pero tiene que saber que 31 puñaladas tienen un significado psicológico determinado y que 2 tienen otro significado distinto. Y eso es defendible en una sala, siempre y cuando detrás haya una investigación, una ciencia, un apoyo científico, ¿no?, que te permita realmente validarlo. Y por contra, a un letrado o a un fiscal
le permite también tirarlo por tierra. O sea, que no es nada perfecto en este mundo, es un mundo inestable, pero aquí está la gracia, ¿no? de poder debatir en ámbitos jurídicos o en ámbitos policiales, o da igual en qué contexto nos movamos, ¿no? Científico puramente, ¿no? Bueno, para cerrar, digamos, tal vez enfatizar el tema de que estos se tratan como de metodologías de investigación que se han desarrollado, digamos, a lo largo del tiempo muy sistemáticamente, digamos, a partir de estudios, pero también de experiencias concretas, digamos. Entonces, tenemos por ahí, por ejemplo, por una parte, los estudios centrados, digamos, en los aspectos psicosociales, que lo que buscan es ver, por ejemplo, la motivación de la ejecución de determinados crímenes, que son que el modelo que más se ha desarrollado en las unidades de análisis de conducta del FBI, por ejemplo, ¿ya? Y tenemos otros modelos que también están centrados más bien en el análisis de la conducta criminal misma, digamos, o sea, y de los componentes psicológicos que conlleva esto, que son los modelos más desarrollados en Inglaterra por Canter y sus colaboradores, digamos. Entonces, a partir de eso, nosotros es que planteamos, digamos, el desarrollo de estos modelos, la evolución de estos modelos y su aplicación a diferentes ámbitos, digamos, de la conducta criminal, ya que ese sería el objetivo final del diplomado. Eso. Les agradecemos su participación, ¿ya? ¿Cómo cerramos, Andrea? ¿Está Andrea ahí o no? Sí, sí, acá estoy. Bueno, primero que nada, darle las gracias a ustedes, a los profesores, Enrique Chía, al profesor Miguel Ángel Soria, y por supuesto también a la profesora Hilda Baeza, que nos hizo una excelente síntesis de lo que es este programa. Así que muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy y les agradecemos también a todas las personas que se conectaron a esta transmisión. Les dejamos en el chat el link en donde ustedes pueden informarse más en detalle sobre este programa, ver el detalle de también el cuerpo académico, en fin, y también aparece ahí la información sobre hacer consultas más específicas a la coordinadora de este diplomado, que es Manuela García. Ahí sale su correo y también su teléfono donde la pueden contactar y también ahí ir aclarando sus dudas. Agradecemos, se conecta gente no solo de distintas partes del país, también de otros lugares de Latinoamérica, incluso de España, así que muy, muy agradecidas y agradecidos de ustedes y les contamos que este espacio se enmarca en un ciclo de charlas, un ciclo de clases abiertas. Esta no es la última, así que les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nosotros estamos en Escuela de Psicología UC, en Twitter Psicología-UC y en Facebook Escuela de Psicología UC, donde vamos a ir informando sobre estas distintas actividades por si les interesa participar. Así que sin nada más que decir, muchas gracias a todos, a todas y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego.